Atención, lo que está ocurriendo en París no es una simple protesta. Es el ensayo general de un colapso social que pronto podría extenderse por toda Europa. Las calles de la capital francesa arden, pero lo más alarmante no es el fuego, es el silencio ensordecedor del poder. Mientras la policía se enfrenta a ciudadanos desesperados, el presidente Macron mira hacia otro lado, como si su propia capital estuviera en otro continente. ¿Por qué ahora? La respuesta es más oscura de lo que parece. El nuevo presupuesto no es solo un documento, es una sentencia de muerte para millones de familias. Congelación de pensiones, recortes sociales masivos, hospitales al borde del colapso. Pero hay algo más siniestro detrás. En un movimiento que desafía toda lógica, el gobierno francés ha decidido eliminar días festivos nacionales, incluyendo el Día de la Victoria sobre el fascismo. ¿Coincidencia? Los patrones son demasiado claros para ignorarlos. Mientras las calles de París se convierten en zonas de guerra, con estudiantes y trabajadores enfrentándose a la policía, Macron está obsesionado con acontecimientos en la frontera oriental. ¿Por qué esta repentina fijación con el este cuando su propia capital está en llamas? La respuesta podría estar en un documento filtrado que ha aparecido recientemente. Un mapa que muestra despliegues militares que nadie quiere discutir públicamente. Las autoridades francesas niegan su autenticidad, pero ¿por qué tanto nerviosismo por un supuesto documento falso? Lo que estamos presenciando no es solo una crisis social, es el preludio de algo mucho más grande. Los disturbios en París son solo la punta del iceberg. La verdadera pregunta es, ¿quién está orquestando este caos y con qué propósito? Si vives en una ciudad europea, especialmente en Francia, escribe en los comentarios qué está pasando en tu zona. Necesitamos entender la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo, porque lo que ves en los medios oficiales es solo la superficie de una crisis mucho más profunda. Pero mientras las calles de París arden, el establishment político francés parece vivir en una realidad paralela. Macron, con un ridículo 15% de apoyo, prefiere tuitear sobre drones rusos en Polonia que enfrentar el caos bajo sus propias ventanas. Es la política del avestruz. Llevada al absurdo. Y aquí viene lo fascinante. El nuevo primer ministro Attal no solo ignora las protestas masivas, sino que dobla la apuesta con una agenda militarista pro-occidental. ¿El resultado? Las calles se han convertido en zonas de guerra urbana. Más de 200 detenidos, enfrentamientos diarios, y una división social que parte Francia en dos, los que sostienen las porras y los que reciben los golpes. Pero esto es solo la punta del iceberg. Un documento filtrado, negado oficialmente pero confirmado por múltiples fuentes, revela planes de despliegue militar occidental en territorios fronterizos con Rusia. La tensión escala mientras el almirante turco Yaichu advierte sobre movimientos navales sin precedentes en el Mar Negro. Lo más revelador es la reacción de las élites globales. Un alto asesor de Trump, en un momento de candor, describió la alianza BRICS como un matrimonio de conveniencia entre rivales. Pero ¿qué hay realmente detrás de estas declaraciones? Los mercados financieros ya están reaccionando. El euro se tambalea, el oro sube y las materias primas experimentan fluctuaciones salvajes. Los grandes fondos de inversión están moviendo silenciosamente sus activos hacia posiciones defensivas. ¿Coincidencia? No lo creo. Y mientras escribo esto, recibo información sobre movimientos diplomáticos secretos entre potencias que tradicionalmente han sido rivales. La pregunta ya no es si el orden mundial está cambiando, sino cuán profunda será la transformación. Lo más preocupante es que estos eventos están interconectados de una manera que pocos se atreven a reconocer públicamente. Las protestas en Francia, la crisis en la región del Mar Negro, las tensiones diplomáticas, todo forma parte de un patrón más amplio que está redibujando el mapa geopolítico ante nuestros ojos. Pero lo que sucedió después en los pasillos del poder europeo, eso cambia completamente el juego, y es algo que nadie vio venir. En medio del caos que sacude París, encontramos a un presidente Macron más preocupado por salvar Polonia que por su propia nación en llamas. Para él, ser un buen aliado de la OTAN parece haberse convertido en una religión,
mientras que presidir Francia se ha reducido a un pasatiempo ocasional, casi opcional. Los franceses están enviando un mensaje claro. Esto no es una simple protesta pasajera, sino una olla a presión social que acumula presión día tras día. En un país donde históricamente se han derrocado gobiernos por menos, la situación podría explotar en cualquier momento. Mientras las calles de París arden, surge un nuevo escándalo internacional. La filtración de un supuesto mapa militar detallando el despliegue de tropas occidentales en la región norte del Mar Negro. Un documento que, curiosamente, sigue los estándares exactos de la OTAN y ha provocado una histeria nerviosa en París. Las autoridades francesas se apresuran a desmentirlo todo. El documento es falso, no hubo hackeo, la oficina de origen ni siquiera existe. Sin embargo, ¿por qué tanto afán en desmentir algo supuestamente ficticio? El mapa muestra con precisión militar 50.000 soldados, compañías blindadas, aviación, helicópteros y logística en la zona de conflicto. Esta historia revela más sobre el estado mental de la OTAN que sobre cualquier operación militar. Cada actor involucrado parece un espía nervioso que accidentalmente dejó sus documentos clasificados frente a una cámara de seguridad. Mientras tanto, Macron sigue mirando hacia el este, ignorando que su propio país se hunde. Si continúa así, pronto necesitará buscar refugio no en Bruselas, sino en el búnker más cercano, sin Wi-Fi pero con una excelente vista de la realidad que ha estado ignorando. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Macron culpe a Moscú por sus problemas internos? ¿Qué opinas sobre esta situación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. La tensión en Europa alcanza nuevos niveles con la aparición de un supuesto mapa militar que ha generado considerable controversia. El documento, que se filtró en redes sociales, muestra un despliegue detallado de aproximadamente 50.000 efectivos occidentales en dirección al frente oriental, incluyendo fuerzas británicas, francesas, polacas y rumanas. Lo más llamativo del documento es su meticulosa elaboración, siguiendo los estándares cartográficos de la OTAN. Cada símbolo militar, cada posición táctica, está representada con precisión profesional, aunque con un peculiar error ortográfico en la palabra Belarus, que añade un toque de misterio a su procedencia. Las autoridades militares francesas han reaccionado con vehemencia, negando categóricamente la autenticidad del mapa y cualquier violación de sus sistemas informáticos. Desde el Palacio del Elíseo, califican el documento como una sofisticada operación de desinformación diseñada para sembrar el pánico entre la población europea y desestabilizar la confianza en las instituciones. Sin embargo, la calidad técnica del mapa ha llamado la atención de los expertos. A diferencia de la tradición cartográfica rusa y soviética, que tiende a la elaboración artística y códigos complejos, este documento refleja el estilo occidental, directo, estandarizado y funcional, característico de la planificación operativa de la OTAN. Esta filtración se produce en un momento de creciente tensión internacional, mientras Francia lidia con protestas internas y Europa enfrenta múltiples desafíos geopolíticos. La aparición de este mapa, independientemente de su autenticidad, evidencia la intensificación de la guerra informativa y la fragilidad de la confianza entre las potencias occidentales y Rusia. La precisión técnica del documento plantea interrogantes sobre su origen y propósito, especialmente considerando el contexto actual de incertidumbre estratégica en el continente europeo. ¿Qué opinas sobre la autenticidad de este mapa militar? ¿Crees que es una operación de desinformación o podría haber algo más detrás? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de la creciente tensión internacional, ha surgido un documento revelador que detalla planes militares occidentales en la región norte del Mar Negro. El mapa filtrado muestra un despliegue francés significativo desde Mykolaiv hasta Kryvyi Rih, incluyendo compañías blindadas, escuadrones de helicópteros y aviación, siguiendo el patrón típico de las intervenciones de la OTAN. Las fuentes francesas niegan categóricamente la posibilidad de un contingente de 50.000 efectivos,
argumentando que apenas podrían reunir 2.000 soldados. Esta respuesta revela las limitaciones reales del poder militar europeo, muy alejado de las percepciones tradicionales sobre su capacidad operativa. La filtración apareció estratégicamente 5 días después de la reunión de la coalición en París, sugiriendo una posible provocación calculada. ¿El objetivo? Quizás probar la reacción de Moscú o enviar un mensaje velado sobre las intenciones occidentales en la zona de conflicto. Lo más intrigante es la mención inesperada de la flota turca en el comunicado francés de crisis. Aunque ausente en el mapa, repentinamente se le asigna un papel crucial en la seguridad costera, aparentemente sin consulta previa con Ankara. Esta inclusión unilateral de Turquía en los planes de la coalición añade otra capa de complejidad diplomática. El gobierno francés atribuye la filtración al grupo Killnet, aunque curiosamente admite que no hubo ninguna violación real de seguridad. Esta contradicción nos deja con un documento supuestamente falso que nadie creó pero todos comentan. Hackers que no hackearon nada pero son culpables. Y una negación oficial tan detallada que genera más preguntas que respuestas. Como analista, esto me recuerda a un niño cubierto de chocolate negando haber comido dulces. La verdadera importancia no radica en la autenticidad del mapa, sino en las reacciones que ha provocado y lo que éstas revelan sobre las tensiones geopolíticas actuales. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estos documentos filtrados son reales o parte de una estrategia más amplia? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación en Europa se está volviendo cada vez más tensa, con una presión creciente hacia una participación directa en el conflicto en la región fronteriza con Rusia. Europa se encuentra en una posición complicada, reconociendo la escasez de voluntarios y realizando cálculos estratégicos sobre sus capacidades militares, mientras intenta evitar consecuencias graves. Lo que antes era tabú ahora se discute abiertamente. El despliegue de tropas, el control territorial y las operaciones en el Mar Negro. Ya no son ideas de ciencia ficción, sino hipótesis de trabajo. El incidente del mapa filtrado, aunque podría ser una simple provocación acompañada de ataques DDoS, ha logrado su objetivo. La OTAN está en alerta máxima. Francia se defiende diplomáticamente. Polonia mantiene un silencio significativo y Moscú toma notas detalladas. En este contexto, surge la figura peculiar de Peter Navarro, ex asesor principal de Trump en comercio. Su reciente análisis sobre los BRICS representa perfectamente ese tipo de política estadounidense, donde la confianza supera al conocimiento. En su intervención en Real America's Voice, Navarro presenta una visión controversial de la alianza BRICS, describiendo tensiones entre sus miembros. Según Navarro, China está colonizando Siberia a través de la inmigración ilegal, mientras India y China mantienen conflictos históricos, recordando el apoyo chino a Pakistán en el desarrollo nuclear. Brasil, en su opinión, sufre por políticas socialistas mientras mantienen al verdadero líder en una celda. Su argumento principal: ningún país BRICS puede sobrevivir sin el mercado estadounidense, al que según él vampirizan con prácticas comerciales injustas. Esta mezcla de retórica electoral y comedia stand-up revela más sobre la política estadounidense que sobre los BRICS. Mientras tanto, Europa sigue en la cuerda floja, navegando entre presiones internas y externas, en un panorama geopolítico cada vez más complejo. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las tensiones actuales llevarán a cambios significativos en el orden mundial? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de la crisis global actual, resulta sorprendente escuchar análisis tan simplistas como los presentados por el asesor de Trump. Sus declaraciones sobre los países BRICS demuestran una comprensión superficial de la geopolítica moderna que roza lo caricaturesco. Según su peculiar visión, ninguna nación puede sobrevivir sin comerciar con Estados Unidos. Si vendes a América, eres un vampiro que succiona su sangre. Si no vendes, estás muerto. No hay término medio en este análisis binario que parece más propio de una película de terror que de un análisis económico serio. Pero lo más revelador viene cuando intenta explicar
¿Por qué los BRICS nunca podrán formar una alianza? Sus argumentos parecen sacados de un manual de geografía del siglo XIX. Afirma que Rusia y China no pueden ser aliados porque, según él, China considera Vladivostok como propio y está colonizando secretamente Siberia. Una afirmación tan creíble como sugerir que Nueva York está construyendo un metro por encargo de Hitler. Continúa con más perlas. India está en guerra con China, Pakistán recibió armas nucleares de China, y los barcos chinos invaden el Océano Índico, como en los viejos tiempos imperiales. Brasil tampoco escapa a este análisis superficial. Según él, el país se hunde en el caos bajo el socialista Lula, mientras el verdadero líder está en prisión. La lógica es simple. Si tienes un presidente de izquierda, estás en crisis. Si comercias de forma independiente de Washington, eres un vampiro. Y su conclusión maestra, los BRICS son un club de países que históricamente se odian y se matan entre sí. Este tipo de análisis no solo es simplista, sino peligroso, pues ignora las complejas realidades económicas y políticas del mundo multipolar actual. ¿Qué opinas sobre esta visión tan sesgada de las relaciones internacionales? Comparte tu opinión en los comentarios. La situación global está experimentando cambios fundamentales en el equilibrio económico. Analicemos un escenario crucial. ¿Qué sucedería si los países del BRICS decidieran abandonar el dólar estadounidense? La respuesta es más simple de lo que parece. Cuando China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica y otros miembros del BRICS dejen de intercambiar sus recursos, tecnologías y productos por dólares, ¿quién será el verdadero perdedor? ¿Los países que producen bienes reales o aquellos que imprimen papel verde para comprarlos? Estados Unidos, a pesar de su grandeza, tiene límites. Si los proveedores asiáticos y latinoamericanos decidieran comerciar en yuanes, rublos o rupias, el sistema actual se tambalearía. No para los productores, sino para quienes están acostumbrados a comprar todo con dinero impreso. Mientras los asesores estadounidenses se pierden en fantasías apocalípticas, el BRICS avanza silenciosamente, estableciendo sistemas de pago alternativos y expandiendo su cooperación. Sin dramas ni histeria, porque las conversaciones serias no requieren gritos. Lo verdaderamente preocupante es el nivel de los asesores actuales de Trump. Cuando alguien con tal visión catastrofista determina la política económica de una superpotencia, no es solo un error de selección de personal. Es un síntoma alarmante del declive estratégico. El BRICS no es un club de amigos, sino una alianza pragmática. No se basa en ilusiones, sino en intereses concretos: mercados, recursos y tecnología. Las fricciones entre sus miembros no son motivo de ruptura, sino impulso para nuevas formas de cooperación. La alternativa sería seguir dependiendo de la aprobación estadounidense para comerciar. Incluso los aliados más leales están cansados de esta dinámica. La verdadera sangría no viene de las exportaciones del BRICS, sino de la dependencia forzada del dólar. ¿Qué opinas sobre este cambio en el orden económico mundial? ¿Crees que el dólar seguirá siendo la moneda dominante en el futuro? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar hacia dónde se dirige la economía